Te vas a dar unas noticias buenas, ¿no? Y bueno, buena Y siempre negro. para guiarlos, porque veo que hay gente que está divagando, o sea, Que sean que buenas para las compras. sí, lo que es que veo que mucha gente ve el mercado alcista de golpe, ve el mercado bajista de golpe. Entonces, hay muchas cosas que toca aclarar, ¿no? Porque es mejor estar en un buen rumbo, o sea, la idea es tener un rumbo, ¿sí? O sea, saber hacia dónde va el mercado y cuáles son los posibles escenarios, ¿no? Porque eh, había gente, por ejemplo, que yo les había comentado que al romper los 50, pues yo iba a vender parte del spot y me iba a quedar con algunas altcoins. Y de hecho, pues eso hice, ¿no? Me quedé con IOTA, Gitcoin, Ocean, algunas monedas, pero otras basuras que tuvieron una caída bastante grande, al igual que el Bitcoin, pues yo salí de ellas. Y pues se puede ir recomprando, o se podría ir recomprando algunas cosas más abajito. Entonces, eh, a ver. Bueno, una de las cosas, voy a comenzar desde el principio con el índice del BLX, que es Bitcoin, ¿sí? El índice de liquidez para el Bitcoin. Principalmente lo pueden conseguir en TradingView como BLX, los que no los conocían, pero bueno. Ustedes escriben BLX en cripto y una vez les sale el Brave New Coin, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Y lo primero que vamos a hacer es buscar el gráfico semanal para, uno, darles a entender desde mi punto de vista, no, con esto no quiero decir que yo tengo la razón absoluta del mercado, pero que los escenarios son totalmente diferentes a los halvings pasados porque no había un ETF, que es algo que yo veo negativo para el mercado y que siempre ha pasado, ¿sí? Y es que he visto muchos análisis de la gente usando el RSI con lo que está pasando en el mercado, que si ya rompió, testeamos, entonces les voy a explicar parte de lo que he visto y cuáles son las diferencias para saber cuáles son las medidas que se pueden tomar del mercado después de un movimiento agresivo que siempre se repite. Y ustedes lo han visto en el mercado y yo sé que han aprendido de ello, ¿no? Entonces, una de las cosas que he visto es que del 2017, ¿sí? Hasta el 2019 la gente está colocando en un gráfico semanal eh, utilizando este tipo de RSI, ¿no? Un rompimiento, pero lo estamos condicionando. Entonces, la gente ve un canal tendencial en el RSI, ¿sí? Un rompimiento, un testeo, y automáticamente aquí subimos. Eso está muy bien. A ver, necesito que alguien, por favor, me ayude con el micrófono. A ver, aquí. Perdón, me disculpan, pero necesito silenciar a alguien. Listo. Entonces, una de las cosas que he visto son estos escenarios donde la gente está condicionando el mercado porque dice que hay un rompimiento, que aquí está el testeo y aquí automáticamente subimos. Digamos que el análisis se ve muy bonito, ¿sí? Así de esa forma al utilizar el RSI. No quiero ser pesimista ni nada por el estilo, pero nosotros cuando analizamos de esta forma, nosotros siempre tenemos que garantizar de que el mercado al romper venga siempre de una acumulación. Siempre el mercado eh, al romperte un nivel del RSI y viene de una acumulación, el mercado puede tanto subir como puede bajar dependiendo de la tendencia que tenga, ¿no? Eso principalmente. Ahora, en este nivel, nosotros lo que tenemos es una divergencia, o tenemos una especie de doble techo que hace una divergencia en el gráfico semanal y es la divergencia que se está haciendo en el mercado a nivel macro, por ejemplo. Mi último punto es este, ¿sí? Esto que está aquí, y todo este punto en el nivel mensual, vamos a colocar el nivel mensual, lo vamos a ver de la siguiente manera. ¿Sí? Una de las cosas que estaba haciendo con los estudiantes es que nosotros en el mensual siempre hemos visto dos picos, ¿sí? En el RSI, que es cuando el mercado automáticamente cambia la tendencia. Entonces, una de las cosas que le decía a ellos, que aunque el mercado en el gráfico, porque es diferente en el RSI, en el mercado en el gráfico te haya hecho dos picos, en el RSI nunca ha llegado a repetir ese ciclo. ¿Sí? Nunca ha llegado a repetir los dos máximos que le hacen falta al RSI para poder eh, entrar en un mercado
bajista como tal. Entonces, una de las cosas que tiene una tendencia es que toda tendencia a nivel Wyckoff, déjame buscar acá, toda tendencia a nivel Wyckoff tiene un ciclo de acumulación. Por ejemplo, todo el mundo conoce la tendencia de impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Es lo básico y es lo que se sabe de una tendencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esto? Que las tendencias a nivel macro también pueden tener acumulaciones y boxes a nivel tendencial. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un impulso y una corrección. Un impulso puedo tener una acumulación, ¿sí? Que es una consolidación a nivel macro para seguir subiendo. Eso necesariamente no dice que el mercado vaya a caer de golpe. Entonces, esto es lo más básico. Ahora, lo más complicado es identificar también una corrección o una consolidación correctiva, que es simplemente un impulso, es cuando el mercado baja con mucho ruido, baja sin forma, baja con mucho ruido, acumulando, acumulando, y el mercado de repente viene y despega. ¿Sí? Ahora, eso es una especie de tendencia, de corrección, una consolidación correctiva. ¿Sí? Pero en el mercado a nivel mensual, pues se ve como dos techos que el mercado puede seguir cayendo y de hecho la gente lo está viendo a un nivel chartista, ¿no? Que el mercado tiene un doble techo, el mercado debe romper aquí, viene y vuelve a caer. Eso no sucede ni en Narnia, ¿sí? Esto es algo que no va a suceder. Ya les voy a explicar la razón por qué. Siempre ustedes tienen que analizar qué tipo de mercado están operando. Ustedes no están operando divisas, ustedes no están operando un tipo eh, de moneda que tiene que ver con la política monetaria de un país. Ustedes están operando es un activo que sus acciones son limitadas, ¿sí? Y que cada corrección simplemente es para seguir subiendo hasta que haya una burbuja y estalla todo, ¿sí? Pero ya no va a servir más el Bitcoin. A eso no es lo que estamos jugando ahorita. Nosotros simplemente estamos viendo correcciones para seguir subiendo. Ahora, dentro de esa posibilidad, en el Bitcoin a nivel mensual, dentro de su índice, ¿sí? Eh, nosotros estamos viendo que todo esto, hay mucha gente que está haciendo análisis con el RSI y obviamente yo lo respeto porque sí, el RSI es un activo que respeta muchísimo, pero hay que saberlo utilizar. Por ejemplo, una de las cosas que se estaba viendo a nivel positivo del mercado es que en el mensual nosotros ya tenemos el respeto de una tendencia, ¿sí? En el RSI. Ahora, ¿es necesario que el RSI rompa para buscar mínimos y seguir subiendo? Sí, pero para esos análisis nosotros tenemos que irnos a un mensual. Les voy a explicar la razón del semanal, perdón, no mensual, de la diferencia a lo que ha pasado anteriormente. Es que antes el mercado de Bitcoin no cotizaba en la bolsa, ahora el mercado se comporta como un índice más, ¿sí? Un índice normal como un Nasdaq. Pero bien, y nosotros vamos a la estructura pasada, vamos a utilizar el gráfico diario del Bitcoin para que entendamos un proceso que siempre ha repetido y yo lo digo siempre, ¿no? Una de las cosas que tiene el mercado es que cuando el mercado baja o sube agresivamente, el mercado puede tener una subida agresivamente. El mercado luego deja mecha y recupera, ¿no? El mercado trata de recuperar hasta un 50% de esa subida o bajada agresiva. ¿Y qué hace el mercado? Luego el mercado siempre trata de buscar un 5, un 7%, un 8% para rellenar esa caída en la mecha, ¿sí? Por ejemplo, voy a marcar las mechas en el mercado y ustedes vayan haciendo también su análisis. Por ejemplo, aquí nosotros vemos una caída agresiva del mercado, donde deja mecha en la estructura del mercado, como es esta vela, ¿no? Entonces, ¿qué hace el mercado? El mercado baja, recupera el 50% de esa vela aquí, luego sube y tarde o temprano siempre baja más a buscar la liquidez por debajo de esa mecha. Por ejemplo, si nosotros sacamos la cuenta de aquí hasta cuánto bajó, nosotros podemos ver que hay un 7.15% debajo de la mecha. Eso principalmente. Y lo van a encontrar en todo el mercado, ¿no? Eso principalmente. Ahora, aquí vemos la misma bajada agresiva. El mercado sube, corrige un poquito y siempre rompe la vela. ¿Hasta qué? Un 4% aproximadamente. Desde el rompimiento de la mecha, el mercado siempre busca bajar más. Aquí tenemos otra bajada. Tenemos la mecha
y tenemos la bajada de un 8%, 9% del mercado. Entonces siempre el mercado arregla, o sea, trata de corregir esa bajada, pero siempre termina bajando un poco más. ¿Sí? Aquí la misma forma. Aquí tenemos un movimiento agresivo y de esta bajada hasta aquí, nosotros tenemos un 3,14% después del rompimiento de esa mecha. Ahora, aquí tenemos lo mismo, tenemos esta parte, y aquí tenemos un 7%. A ver, ¿dónde más? Aquí está el rompimiento. Mucha gente tiene miedo, ¿sí? Porque dicen que ya nos vamos al alza y ojalá que sí suceda y que yo me equivoque. Sí, pero si nosotros sacamos las estadísticas, entre un 4, vamos a colocar el 5%, a ver aquí, déjame subir aquí a un 5%. Ahí, ¿qué es lo que voy a colocar aquí? Vemos cuáles son los niveles de reacción que existen en ese 5% y a un 7%. Lo vamos a combinar con el Fibonacci, aquí 7%, colocamos esto que está aquí. Bien, a nivel de repetición estructural, vamos a dejar todavía el RSI ahí, vamos a amplificar un poco esto y nos vamos desde la reacción alcista, es decir, desde que el mercado empezó a subir desde aquí, ¿sí? Hasta este nivel. Entonces, qué es lo que tenemos en esas dos líneas? Uno, tenemos el 70% del mercado, el 75% que es un nivel de cuarto, ¿sí? En el Fibonacci. Ahora, existen estructuras o reacciones para yo pegarme una subida en ese soporte que actuó como resistencia anteriormente y también como un soporte. Sí, hay muchas reacciones limpias, bajadas limpias, subidas limpias. Entonces, hay cierto patrón que muchos están viendo también, que es un hombro, cabeza a hombro. Y recuerden que el mercado no lo va a poner fácil. El mercado no te va a hacer un hombro, cabeza a hombro facilito, ¿sí? Para que la gente entonces venga y venda aquí, el mercado siga cayendo. El mercado no va a hacer eso, porque el mercado no es estúpido. ¿Sí? Como vimos aquí una vez, un hombro, cabeza a hombro que falló en esta estructura, simplemente acumuló, jugó con nuestra paciencia pensando que el mercado iba a bajar para hacer el mismo hombro, cabeza a hombro. El mercado lo que hizo fue acumuló y siguió subiendo, ¿sí? Que es esta parte que está aquí. Ahora, si nosotros no lo vemos, es decir, si nosotros invertimos el patrón, es decir, vemos esta especie de hombro, cabeza a hombro, y aquí el mercado lo que está haciendo es jugando una acumulación con nosotros para seguir bajando, un escenario bastante posible, ¿sí? Que de aquí el mercado vaya a pegar una subida, no necesariamente una subida a los 80.000, pero sí una subida, por ejemplo, hasta este nivel, que son los 57.000, donde está toda la liquidez dejada de ese gap, ¿sí? Porque tenemos un gap bajista por cumplir y un gap alcista por cumplir, ¿sí? Pero ahora, el escenario más optimista de momento, yo considero que es buscar compras en este nivel. O sea, compras agresivas de verdad, viendo lo que ha pasado en el mercado, ¿sí? Eh, Ahora, si nosotros bajamos a un gráfico, a ver, déjenme buscar acá el Bitcoin, bajamos un gráfico de 4 horas, nosotros vamos a observar que simplemente el Bitcoin lo que está jugando es un canal para seguir bajando. Es mi percepción del mercado, ¿no? Aquí seguimos bajando. O sea, el mercado está jugando en un rango a la ruleta rusa porque el mercado puede venir a tocar todos estos niveles, meterse en un rango hasta romper la estructura ¿qué? De los 46.000, 47.000 para venir a buscar la liquidez aquí entre los 40, un poco debajo de la mecha, y aquí sí venir a subir como Dios manda, ¿sí? Pero hasta los momentos, este es el escenario ideal para usar parte de la liquidez que nosotros tenemos. Andrew, Dime, en H4 creo que le había visto como una cuña a Bitcoin, haciendo una cuña. ¿Puede ser que lo veas así también? una ¿O es cuña un pero canal? para seguir bajando. Yo lo veo para seguir bajando. A ver, ahora, vamos a buscar aquí esto, subimos esto y vamos a RSI en el semanal. Bien, voy a borrar esto. Bien, aquí es donde está mi controversia con muchos de los análisis que he visto por ahí.
Principalmente, no condicionar el mercado a este punto, yo lo veo de esta forma, ¿sí? A nivel Wyckoff, el RSI también cumple un falso rompimiento, ¿sí? Para mí, el RSI cumple con un falso rompimiento y lo vamos a ver mejor en el BLX. Aquí, miren, hasta los momentos, estas líneas amarillas son mis posiciones de compra o de la utilización de la liquidez. Y voy a utilizar todo lo que tiene que ver con el análisis del Bitcoin en el RSI, por ejemplo. Aquí nosotros vemos un movimiento tendencial, miren, aquí en el semanal, ¿no? Eh, Unimos los dos puntos, esperamos un tercer toque, que si nosotros nos damos cuenta, al RSI le falta casi nada para venir a tocar la tendencia y aquí pegar una subida. Pero ojo, si nosotros buscamos ahí reacciones dentro del RSI, voy a colocar aquí, em, digamos que el tercer toque sería donde están todas las reacciones y las acumulaciones. Si nosotros nos ponemos a colocar una línea exactamente en donde están todas las acumulaciones, por ejemplo, como en ese punto, nosotros nos vamos a dar cuenta que cumpliría con el tercer toque de la tendencia en el RSI, que sería una reacción en ese nivel, sería una reacción en este nivel, sería una reacción en este nivel, eh, reacción en este nivel, y todavía quedaría una zona más abajo, que sería esta que está aquí. A ver, ahí. ¿Sí? Esa sería una buena zona del RSI para poder buscar una reacción. ¿Sí? Es decir, que el mercado se meta dentro de ese nivel a buscar la liquidez que existe en todo esto y coincide con el RSI, la tendencia. Punto 1, 2. En el tercer toque, ¿sí? Se podría dar una bajada para continuar con la tendencia, buscar la liquidez y subir, y coincidiría también con la zona del mercado. ¿Sí? Entonces, principalmente, eso es lo que estaba viendo. Obviamente no se va a comparar nunca la bajada del mercado con el RSI, pero es más o menos para que tengamos una idea de lo que le falta al mercado por tocar en el RSI, ¿sí? Digamos que si el mercado toca la línea de tendencia, la principal, pues ya sería un rebote. Si nosotros vemos, ojo, vemos una acumulación en el mercado, cuando el RSI ya esté tocando la línea de tendencia, eso significa que nos podremos ir al alza. Es decir, el mercado está acumulando capital en la estructura, pero el RSI es la que nos va a dar nosotros la entrada para seguir subiendo. ¿Sí? Eso principalmente. Y coincide pues con una de las pocas bajadas que le queda al mercado. ¿Sí? Ojo, no necesariamente tiene que venir a romper la mecha, sino que es lo que ha sucedido en el mercado. Porque si nosotros nos ponemos a sacar cuentas, por ejemplo, en esta estructura, a ver aquí, nosotros tenemos muchas reacciones en esta área, que está dentro del mismo, dentro de la misma mecha. El mercado puede venir a tocar aquí, este nivel, y seguir subiendo. Pero también coincide en el gráfico semanal, es decir, que nosotros estaríamos buscando una reacción en estos niveles, entre los 44,400, sí, entre los 44 más o menos, esta parte, que es donde está, hay mucha liquidez y reacción. Compra, compra, tenemos compra, compra y tenemos una venta aquí, zona de confluencia. El mercado podría venir a buscar los 44,500 y aquí desprenderse también, porque en el semanal también coincide con la pequeña bajada que le hace falta para tocar la línea de tendencia, que estamos a casi nada. A ver, podríamos decir que de la zona actual hasta aquí estamos en un 10%, 9-10%. ¿Sí? A ver, y en el mercado, zona actual, por ejemplo, de aquí a aquí, estaríamos hablando de un 6%. O sea, no es tan abismal la diferencia, ¿sí? Entonces, una de las cosas es ver cómo llegamos nosotros, bueno, mañana no, el lunes, a los 44, si llegamos con velas de rechazo, ¿sí? Y cómo llegamos al RSI en este nivel, ¿sí? A nivel tendencial en el semanal, que me gusta mucho. Ahora, si nosotros nos vamos al Bitcoin como tal, en el diario, voy a hacerle zoom un poco aquí. Ahora, si nos vamos al Bitcoin como tal, esto es una parte, una zona de consolidación que a mí no me gusta operar en ninguna temporalidad, ¿sí? El mercado siempre que te muestra esos movimientos sucios es para borrar long, para borrar shorts. Entonces la idea es esperar que el mercado salga de esa zona y nos dé una reacción bastante limpia, ¿sí?
principalmente. Pero si nosotros vemos el semanal, miren las velas del semanal. 1. La vela de manipulación se encogió, ¿sí? Obviamente vino a buscar liquidez en esta área y recogió, ¿sí? A buscar un balance en esa área. Una vela doji o una vela martillo, una pin bar alcista, ¿sí? Hasta los momentos no está siendo superada. Si nosotros nos ponemos a ver detalladamente, el mercado está casi dejando la mecha al mismo nivel. Si resulta que el lunes, es decir, mañana en la noche, esta vela recoge, ¿sí? Ahí es muy importante el término de esta vela, porque el Bitcoin puede venir a recuperar esto, ¿sí? Darnos unos 2.000, unos 3.000 de subida. Y resulta que si nosotros tenemos dos velas del mismo tamaño o parecido, estaríamos hablando de un spinning top, ¿sí? O de un tweezer, ¿sí? Que serían dos velas de una proporción similar, dejando una mecha en una zona de compra. Eso es un patrón de subida en un semanal, que es el spinning stop o el patrón tweezer. Por ejemplo, nosotros vemos las velas tweezer, tweezers. Okay. Estas son las velas tweezer, yo lo voy a buscar por esta zona. Déjenme un segundo aquí. Estas son las velas tweezer. Velas de similar tamaño, tanto en la parte de un top o en la parte de un bottom, es decir, en un pico alto o en un pico bajo, ¿sí? Entonces, necesariamente, la vela debe cumplir o este patrón, es decir, dos pin bar alcistas o dos pin bar bajistas. No, o sea, no necesariamente tienen que ser dos azules o dos rojas, no, sino es la misma proporción de la vela, ¿sí? Que esta vela recoja y con solamente dejar una proporción, es decir, puede ser del mismo tamaño de este cuerpo o un poquitico más grande, pero si deja mecha, es decir, si las dos velas dejan mechas, ¿sí? Y esta vela deja un cuerpo más pequeño que la que tiene actualmente, es decir, que suba hasta los 48.500, dejando un cuerpo pequeño, eso es una garantía de que el mercado, lo más probable, ¿sí? Es que de aquí vaya a tener una reacción hasta los 55, 56. Es lo más probable y salga de ese canal. ¿Sí? Por la fuerza que tienen esas velas en el semanal. ¿Qué sería? Sería más o menos algo parecido a esto, mira. Que es una vela que siempre tiene más cuerpo que la otra, pero al final dejan mecha, ¿sí? Eso se le llama el twister bottom o el twister top. Eso en el semanal pues cumple eh, con una reacción bastante fuerte en el mercado. A ver, estas no son más, creo que no hay más por aquí. Y la otra eh, es de esperar entonces el RSI, ¿sí? Entonces, uno no significa que el mercado vaya a subir de una vez, sino es como darle una dirección a todas las dudas que tenemos ahorita, ¿sí? Entonces, uno, importante el cierre de esta vela. Ojalá quede recogiendo a un tamaño similar a esta o muy parecido, pero dejando una meta significante. Eh, y lo otro, que si el mercado pues no falla esta, pues ya sabemos que lo ideal es esperar que el RSI llegue a su línea de tendencia en el nivel adecuado, ¿sí? Eso era una de las cosas que les quería compartir porque veo que hay varios que están desesperados, ¿sí? Entonces, de esa forma estaba viendo el mercado, quería compartirlos con ustedes, entonces no, la idea es no desanimarnos, ¿sí? No ver, porque en el mercado, en el bear market también se gana. Entonces, la idea no es desesperarse. Eh, Otra de las cosas es que los diciembres sí son alcistas, pero recuerden, no, ya el periodo del halving es diferente porque tenemos un ETF, ¿sí? Eso es lo principal. Y lo otro es que cuando un trimestre te falla, si nosotros tuvimos en diciembre, tenemos que bajar en enero, febrero y marzo. Ahora el patrón lo que hace es que cambia. Si no subimos este trimestre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, entre febrero y marzo debemos estar subiendo, por lo menos corrigiendo toda esta bajada. ¿Sí? Eso principalmente. Uno, la gente cree que en diciembre hay más dinero, o sea, hay más dinero, obviamente, hay más volumen en la calle, pero no en el mercado, porque la gente siempre gasta por necesidad. Hay necesidades insatisfechas. La gente necesita comprar teléfono, ropa, comida, ¿sí? Entonces, esas necesidades insatisfechas hacen que la gente saque ganancias del mercado o saque dinero hasta en pérdida, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Yo lo he repetido, miren,
para que el Bitcoin subiera en el 2013, 2017, todos nosotros teníamos que comprar obligatoriamente Bitcoin para poder tradear con otra moneda, para poder comprar otra moneda. Ahorita ya no es así. Ahorita usted puede comprar con su tarjeta de crédito Ethereum, Ripple, puede comprar Tether, ¿sí? O por P2P puede comprar cualquier moneda con Ethereum, con Tether o con Bitcoin. Es decir, que ya el Bitcoin no es necesario para tradear una moneda. Entonces, eso ha hecho que el mercado no tenga tanta volatilidad, bueno, o sea, no tanto volumen para que el Bitcoin suba, ¿sí? Eso principalmente lo van a ver en CoinMarketCap o CoinGecko, van a ver por qué Tether ha tenido una capitalización bastante alta, porque es más útil comprar una moneda estable que comprar un Bitcoin que te suba al momento de la transacción, es beneficioso, pero si te baja al momento de la transacción, emocionalmente, psicológicamente, la gente se desanima. La gente prefiere comparar un dólar con un Tether porque es algo más estable, ¿sí? Y ya no es necesario un Bitcoin para poder comprar cualquier moneda. Entonces, esa es una de las razones, ¿sí? Eh, y bueno, eso es lo que quería compartirles, pues algo corto, algo breve. Y a ver.